Dr. Aida Castilleja Gonzalez, the Technical Secretary of INA. Rawinia Higgins, President of the Commission for Maori Language in New Zealand. Karisma Rajimpuna, the Vice President of the Commission for Maori Language in New Zealand. We also have our host, Mr. José Antonio Flores Dalzan of CIESAS, and Dr. Julio Alfonso Perez of the Linguistic Direction at INA. I give the floor to our host, to Dr. José Antonio Flores Alfano. Good morning to you all. Welcome, everyone. I'm so pleased to have you here with us. We have the honor and the privilege of having our distinguished guests. They will speak about Maori language revitalization and all of the experiences of policy and linguistics in New Zealand. As you know, this is a reference model to understand how we can change the processes of language for the minorized languages. Maori is a successful case in that sense, and in that way we have a lot of things to learn from this experience. So I invite you to participate actively. The idea is to have a conversation, a rich exchange, to have feedback and learn from this so successful experience that is going on in New Zealand with the Maori people. This possibility of having this workshop was thanks to a conversation that we started with Sarah Bailey from the New Zealand Embassy. She told us that our colleagues were going to an event in Canada, so we suggested that they come to Mexico to make a small scale here in Mexico City, and we have them here. It's marvelous to have your presence today. And this initiative, we are a group that is called the Accompanying Group to the Threatened Languages, GALA. It is a group of activists, of advocates, of academicians and speakers who are committed with the future of Mexican languages. When we saw this possibility, we thought this could be so useful so that Mexico could redirect its linguistic policy. As we know, our languages are in a very difficult and critical situation, and we want to do something. So we have this motivation. We try to have the different sectors of society and the academy, and we're looking for some elements to revert these processes of language decline and celebrate our linguistic diversity. Now, the ambassador will have the floor, who also honors us with his presence, and so welcome. Good morning. It is a great honor being here with you today during this event, the workshop about experiences around Maori's language revitalization, in speaking about the policies and practices within our country, New Zealand. I would like to acknowledge first
Dr. Jose Antonio Farfan support, our partner and collaborator for this workshop, who made all of this possible with his support. I believe that he's going to be the moderator today. I would also like to acknowledge Ina for giving us this space, the Museum of the Cultures. Thanks to Julio Afonso Perez, the Director of Linguistics, and Gloria Atiz, the Director of this museum, and Aida Castilles, the Technical Secretary of INA. We feel privileged to have the presence of different colleagues of the states of Oaxaca, Chihuahua, Baja California. They have been working in the Kohanga Rios based on the experience and the model of Kohanga Rio in New Zealand. So I would like to thank you all for your support. Now I will give the floor to Julio Alfonso. Thank you very much and welcome. I would like to welcome our guests of Gala. And as Dr. Flores Arfan said, on September last year, a group to accompany the threatened languages, which is called Gala, was constituted. It was composed by a core of academicians, of speakers of the different languages that we have, with a very clear purpose. What can we do faced to these serious decline of originary languages? At the moment, it seemed, and it still seems, that it is urgent to make a change in the linguistic policies at the Mexican state level. On the contrary, we will be witnesses of the death of many languages. We consider that this generation has the responsibility of doing something. Is a historical challenge to reverse, to revalue our originary languages. We cannot just be witnesses of their death. We agree on this. And little by little, Gala Group has grown. We have more members, and we have more institutions that have been focusing on this problem that is urgent today, and we need to deal with it. So, during this path, the experiences that other countries, that other languages have taken to be able to reverse this process are extremely important. That's the case of New Zealand's nation. The successful experience that you will share to us today is a reference point to tell us that it is possible to save our languages. It is possible avoiding these slow loss, and especially if we have will and political will from every actors and stakeholders that are in charge of the solution of this problem, we will achieve it. Thank you very much for accompanying us, for accepting this invitation. We believe that this model that you will explain right now will be very valuable for all of us. And we believe that it will have some impact. Welcome and thank you very much. Good morning to you all. Good morning to our distinguished visitors.
For the National Institute of Anthropology and History, particularly in the space of the National Museum for the Cultures in the World, it is a great pleasure that within these walls, where we had the first National Museum, where we had the Institute for Anthropology and History, it is a pleasure to hear the voices and the words of the different languages, not only because of this year, which is for linguistic diversity, but especially to acknowledge the big diversity of experiences, the big diversity of conditions that languages are experiencing at the world level, and particularly within the nations that are gathered today. This museum, as it has been said, is under the direction of Miss Gloria Artiz, and we always thank her because she's always willing to offer this space, not only as a museum, which is extremely important, but it's also a space of exchange among different cultures with different experiences that will make us richer. I would like to thank Gloria Artiz's team because these spaces are so enjoyable and they are always willing to foster and to favor these dialogues. For the Institute of Anthropology and History, it's a pleasure to have colleagues and linguists and people from other disciplines who can be members of the group that was recently created, the Gala Group. And these letters let us know the importance of generating these new ways of accompaniment, the threatened and endangered languages. These will get different countries together and we will have different experiences. I wouldn't like to let aside that Mexico is a country with a very long history of linguistic policy. And that doesn't mean that we have a history of successful cases, on the contrary. So that places us in a situation where we need to consider different experiences, getting to know other experiences, and you can also know the experience that we have had within our country. Indeed, we are countries with different histories, apparently. In both countries, we have some colonization cases, so that makes us to be closer together. We have a different ethnic composition. Mexico has a great diversity, as well as New Zealand, but we don't have like the same number, and that is reflected in linguistic diversity matters. Our geographies are very different as well, but we also have our interests and concerns that can get aligned, so that's also important. Regarding the linguistic policies in Mexico and what is going to come next to generate a new policy with this new government, where the peoples and the rights of the indigenous peoples should have a different dimension. That's a duty that is laying in front of us because we couldn't think only about one linguistic policy if we don't have also the cultural rights policy. And even if it's completely central and necessary to recognize this diversity, this linguistic and cultural diversity, we also need to recognize the painful social inequality that our people, our indigenous people suffer. I understand that in New Zealand, the economic and social conditions are different and have different dimensions. I couldn't
say anything else, but at least they're different, and it's very important to be able to focus in this matter. We have a great diversity, which is cultural diversity, which is very broad, but we also have the social inequality conditions that have been a very important factor regarding this situation, and also regarding discrimination because of language, which is very painful. We have different experiences that are not very old. For example, in the field in a Nawa community in the Pacific side, but on the other side of the Pacific where you are, we also have some stories that have no more than 30 years where the kids, I mean, the teachers put some hot rocks to the children if they spoke their languages. So these experiences are painful. These experiences have been the factors for this discrimination and the reasons why these languages are endangered. So we cannot separate these social conditions, and you obviously know it. I wouldn't like to speak further, and we are very interested in knowing your experience. And we will be paying attention to the different ways of fostering links among different institutions. So please feel at home, and we will be paying attention to your experience. Thank you very much. So thanks for the interventions. Thanks, Doctor and Mr. Ambassador, for your words. Now we will have a small break. If you want to stay seated, we will need a 2 minutes break to order some things and to wait for the conference. So we need to organize some things, and then we will continue with this conference. So we could learn a word in Maori, which is ki, kia ora. It's very interesting saying to introduce our distinguished colleagues that New Zealand speaking Maori is a symbol of prestige, as I understand the situation. English in New Zealand has a lot of influence, which is an important influence for this language, and it is not seen as a problem but a resource when you speak Maori. Speaking Maori is an advantage, or
in our context, we sometimes think it's a disadvantage. So that's very interesting. And we could discuss and speak a little bit more about this topic. I would also like to add one point to favor debate and conversation, because this is all about having a productive conversation with our friends. In general, and you know it very well, if you explore linguistics, social linguistics, and anthropology, at least what is done in Mexico and other countries, we have this fatalist vision that might have a reason regarding the future of the minority languages. And we could think that the Maori example is very eloquent in that sense. We should have a more proactive vision to advocate for linguistic and cultural rights, with, who wouldn't only be blaming these laws of culture and language, but who would be acting to take advantage of the languages and celebrating the languages and preserving the languages. So we can celebrate the presence of our colleagues, our Maori colleagues here, because I think that the Maori people have a lot of experience in that sense. So this was a very brief introduction to give the floor to our very distinguished guests. Thank you very much. What does Kiaora mean? Is it like a greeting? Thank you. Kiaora. Sí, para responder a tu pregunta, que ahora significa el dar la vida naturalmente. Salud, saludable. Eso es que ahora. La ponente está hablando en maori. Quisiera reconocerlos a todos por venir el día de hoy y ser parte de este taller en mi idioma. Reconozco a aquellos que han organizado el evento y más específicamente para poder compartir nuestras historias acerca de nuestro idioma con ustedes, y si hay cosas que pudiéramos compartirles para ayudar o inspirarlos. Hoy será un gran día. Al escuchar todas las presentaciones y las discusiones al inicio de esta conferencia, una de las cosas que pensamos sería importante sería simplemente hablar del contexto acerca de Nueva Zelanda y nuestra trayectoria con el idioma maorí. Nuestra historia de la política lingüística es relativamente corta. Las batallas por la revitalización del idioma han llevado más tiempo. Oficialmente, nuestro idioma ha sido un idioma oficial desde 1977. Tenemos una comisión que se estableció. Sin embargo, antes de convertirse en idioma nacional oficial de este país, es importante entender que el maorí era el idioma predominante incluso cuando llegaron los europeos a Nueva Zelanda. Así que hace 250 años reconocimos la llegada del capitán Cook de Inglaterra. Ha sido descrito como el descubridor de Nueva Zelanda. Sin embargo, nuestras personas pues ya lo habían descubierto antes que él, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Esto es parte de nuestra historia colonialista. Sin embargo, cuando los misionarios llegaron a nuestro país y trajeron el alfabetismo, nuestras personas rápidamente aprendieron a leer y a escribir. Nuestro idioma es un idioma oral. Sin embargo, cuando aprendimos acerca de la escritura con
los misionarios que crearon un alfabeto para nosotros, rápidamente pudimos escribirlo todo. Así que teníamos unos archivos muy amplios acerca de nuestro idioma y la historia que había sido escrito para nosotros. Cerca de Hawái, seríamos probablemente o tendríamos probablemente la más grande cantidad de idiomas acerca de nosotros. Afortunadamente, nuestros ancestros eran inteligentes y aprendieron cómo escribir rápidamente y pudieron instaurar este idioma para nosotros. Sin embargo, la educación y el sistema educativo ha tenido un gran impacto en el declive de nuestro idioma. A pesar de poder aprender el idioma y aprender la escritura para nuestro idioma y que la educación fuera nuestro idioma, no tomó mucho tiempo para que la legislación en nuestro país detuviera el uso de nuestro idioma. En nuestro país tenemos un tratado entre los maorí y la corona o Inglaterra y los representantes del gobierno. En 1840 tuvimos el tratado de Lituania entre la gente maorí y la reina Victoria o los representantes de la reina Victoria. Y ese tratado se encuentra escrito en ambos idiomas. Tenemos una versión maorí y una versión en inglés. No fueron traducidos, así que podrán imaginarse que sí hubo muchas disputas acerca de lo que se había firmado y lo que ellos creían que habíamos firmado. Sin embargo, desde ese entonces hemos tenido diferentes legislaciones que han contribuido con el declive de nuestro idioma. Uno de los factores principales que hemos aprendido a través del tiempo es que el impacto social que estaba sufriendo nuestra gente era que nuestra gente se iba de las tierras tradicionales porque se les robaban sus tierras y eso tuvo un gran impacto en el idioma. Se mudaban a las ciudades, esto también tuvo un gran impacto en el idioma. Y esencialmente estaban moviendo con las políticas del gobierno para que ellos pudieran vivir al lado de los europeos, para que fuéramos europeos nosotros mismos. El declive de nuestro idioma se ha debido a estas políticas de vivienda porque ellos tenían que mudarse a estos lugares. Tuvimos también algunos problemas sociales con nuestras personas que tienen esta presencia. Teníamos, digamos, problemas de salud y educación. Entonces nosotros, como un pueblo, tuvimos diferentes batallas y disputas dentro de nuestro contexto. Nuestro viaje de revitalización de la lengua ha estado impulsado por nuestra misma gente y por la comunidad, no por la legislación, no por la política, sino por nuestra pasión o la pasión de nuestros ancestros que desean mantener viva la lengua. Y uno de los movimientos que están adoptando ustedes es el Kohanga Reo, o es el que es el nido de las lenguas. Este movimiento Kohanga Reo comenzó con una reunión nacional de nuestras personas mayores alrededor de todo el país, quienes estaban tratando de idear una manera de revertir el fallecimiento del lenguaje. Consecuentemente, tras toda una noche de discutir el tema, decidieron que la mejor manera de revitalizar nuestra lengua era comenzar desde bebés. Es decir, cuando los bebés nacen, alimentarles literalmente esta lengua a lo largo de su desarrollo, a lo largo de sus años escolares. Entonces, para nosotros, de tal manera que para estos bebés el maorí pudiera ser su lengua materna. Para estas personas mayores,
era importante porque ellos todavía tenían el maori como lengua materna, entonces querían replicar este entorno, esta atmósfera para revivir el lenguaje, y de esta manera fue que nació el Kohanga Reo y adquirió popularidad porque fue un movimiento promovido por la gente. Un movimiento que inicialmente se empezó a extender a lo largo del país hasta que llegamos a 800 nidos de lenguas a lo largo de todo nuestro país. Este movimiento Kohanga Reo se trata de toda la familia, involucra a toda la familia. No se trata solamente de un lugar para aprender, se trata de la participación y el compromiso de los abuelos y toda la familia y el desarrollo de la lengua. Sin embargo, como no todo el mundo tiene el privilegio de poder estar ahí, algunas personas tienen que irse a trabajar y simplemente dejar a sus hijos y no pueden involucrarse tanto con el Kohanga Reo, se trasladó entonces a la Secretaría de Educación para recibir financiamiento y de que se transformó de un movimiento a una institución, los valores de Kohanga Reo cambiaron, a pesar de que la gente quería mantenerlo. Entonces, bajo la supervisión de la Secretaría de Educación, el Kohanga Reo recibe financiamiento. Sin embargo, el reconocimiento del Kohanga Reo se ha comenzado a promover desde la infancia temprana. El Kohanga Reo sin embargo, recibe solamente la mitad del financiamiento que reciben los niños que aprenden inglés, que no son parte de la comunidad Kohanga Reo, y desde ahí empiezan las diferencias. Entonces, los padres han comenzado a promover la promoción de la lengua también. Y bueno, todo esto llevó a la oficialización de la lengua. Y muchas cosas han sucedido en todo este tiempo. Sin embargo, de que nos establecimos como lengua oficial ahora, no ha habido muchos cambios, para ser honestos. Además del establecimiento de la Comisión de Lengua Maori, no hemos tenido gran cosa adicional. No hemos podido hacer obligatorio el aprendizaje de la lengua maori, no podemos castigar a la gente que no utilice el lenguaje, simplemente nos convertimos en una comisión que no tiene mucho poder como tal. Ahora, si hacemos un fast forward a 2016, Carisma y yo tuvimos la oportunidad de revisar la legislación, y una de las cosas que ya hemos podido hacer, reflexionando en dónde empezamos, hacia dónde vamos y qué podríamos estar haciendo, y reflexionando sobre las cosas que podríamos haber hecho bien y las cosas que sí se están haciendo bien, hemos aprendido a partir de nuestra experiencia que la política es una cosa y el apoyo del gobierno es una cosa, pero el cómo empoderas a la comunidad a hacer lo que ya saben que quieren hacer es otra completamente. Entonces, siempre hemos tenido ahí un desajuste entre las iniciativas de la comunidad y lo que el gobierno, la corona, puede respaldar o apoyar. Y como parte de la nueva legislación, hemos creado lo que llamamos Te Whare o Te Reo Māori, cuya premisa parte de nuestra casa tradicional. El maori tiene un espacio en su casa y el gobierno tiene un espacio en su casa. Los maoris tienen su propia estrategia en casa, que es parte de la construcción de esta comunidad, y cuidan o vigilan las iniciativas que tienen que ver con el lenguaje dentro de las familias, las comunidades maori, y el gobierno se encarga del lenguaje o la lengua para la sociedad, cómo lo respaldan a nivel curricular, cómo lo respaldan como herencia cultural, cómo lo respaldan como manera de generar conciencia y concientizar sobre la importancia de esta lengua a nivel nacional.
Sentimos que en los últimos 2 años hemos adelantado algunos pasos, estamos comenzando a ver cambios, empezamos a ver que nuestra lengua está siendo utilizada por más gente no maorí, está siendo utilizada en la radio, en la televisión, tenemos campeones que ayudan a dar apoyo, pero que también ayudan a nuestra gente a que hagan lo que tengan que hacer para hacerlo bien. Entonces, esta relación entre lo que hace el gobierno y lo que puede hacer nuestra gente se basa en un modelo de asociación que creemos que es parte del Tratado de Waitangi que firmamos hace tiempo. Este es simplemente un poco de contexto de lo que estamos haciendo. Tenemos un taller que queremos hacer con ustedes y esto va a ser mucho más interactivo. También queremos entender qué es lo que ustedes quieren llevarse de este taller. Eso sería muy útil. Ahora es el turno de Carisma Rangimpunga, que va a hablar un poco de la experiencia del desarrollo de la Comisión Maori en su país. And afterwards we can start with our workshop as such. Kia ora. Mi experiencia en la revitalización del lenguaje comenzó hace aproximadamente 20 años. Esta experiencia comenzó cuando nació mi primer hijo, pero también cuando mi tribu decidió comenzar su propio viaje de lenguaje. Mi tribu está ubicada en la parte sur del país y es una de las tribus más grandes que tenemos en el país. Para aquellos de ustedes que conocen Nueva Zelanda, tenemos esencialmente 2 grandes islas y una pequeña también, pero la mía, mi tribu está en la isla del sur. Y el gobierno y todos sus recursos para el desarrollo del lenguaje normalmente se quedaban en la isla del norte. Entonces, nuestra tribu no recibía gran apoyo, que digamos. Otra cosa importante a saber de mi tribu es que fuimos colonizados mucho más rápido que otras tribus en la isla del norte. Por ende, nuestra pérdida de cultura y lengua sucedieron mucho antes. Tenemos registros de los años de 1800 que documentan la pérdida del lenguaje y el trauma vivido por la tribu. En los años 80, las personas mayores de mi tribu se reunieron para priorizar la lengua, porque creían que la lengua era tan importante que querían redireccionar los recursos de la tribu para respaldar la revitalización del lenguaje, para apoyarla. La lengua había estado ausente de nuestra tribu por varias generaciones. Por ende, nuestras personas mayores querían revitalizar la lengua porque ya había mucha gente que no la hablaba, incluso ellos ya no la hablaban, pero recordaban a sus abuelos hablando el maorí. Fuimos muy afortunados en poder contar con mucho material, con un gran compendio, gran archivo en donde estaba registrado nuestra lengua y donde se había registrado a lo largo del tiempo. Para finales de los años 90 y principios de los 2000, nuestra tribu decidió poner recursos mucho más consistentes en la revitalización del lenguaje y le solicitaron a la gente de mi generación que apoyara esta estrategia de la lengua. Esta estrategia estuvo basada en varias cosas. La primera de ellas es que no íbamos a recibir apoyo de nadie más para nuestra lengua. Tendríamos que hacerlo nosotros mismos. No podíamos permitir o esperar que el gobierno o que las tribus del norte participaran. De hecho, se llevó a cabo un sondeo sobre la salud del lenguaje moderno en las distintas tribus alrededor del país y nuestra tribu tenía el peor lenguaje de todas las tribus en el país. Entonces, este fue lo primero. No podíamos esperar que nadie más intercediera por nosotros. Teníamos que hacerlo nosotros mismos.
La segunda cosa fue que debido a que los recursos del gobierno se habían ido hacia la isla del norte y no hacia el sur, no teníamos acceso a escuelas o a cajangarreo o a distintos recursos para recibir apoyo en este aspecto. Entonces hicimos las cosas un poquito distintas a lo que hicieron en la isla del norte. Decidimos entonces enfocar nuestras acciones en los hogares y en los padres. Y en que los padres de familia se convirtieran en hablantes de maori nativos y que solamente le hablaran esta lengua a sus hijos en casa. Este enfoque era distinto al que se estaba tomando en el norte. En el año 2000 tuvimos a dos personas que hablaban el maori como lengua materna en nuestra isla. Y desde que comenzamos la planeación hasta que entró en efecto esta, ahora tenemos 93 niños que son nativos de nuestra lengua. Ha sido muy interesante, pues cuando comenzamos este viaje, tuvimos que ir a nuestro consejo tribal para reportarles cómo íbamos en el proceso. Cada 3 meses teníamos que asistir a este consejo e informarles cómo íbamos avanzando. Y ellos siempre nos hacían la misma pregunta. ¿Cuántos hablantes han creado en los últimos 3 meses? Ninguno. Y esta fue una de las cosas que aprendimos muy rápidamente, que mucha gente pensaba que simplemente con poner dinero en una causa, y si esta causa era aprender un idioma, que esto iba a crear a un hablante. Y como sabemos, para volverse experto en una lengua necesitamos años, años y años. Y entonces este fue un proceso de aprendizaje para nosotros y para nuestra tribu. Debíamos entender que posiblemente no todos verían los frutos del compromiso, o que no los veríamos en 1 o 2 años o incluso 10 años. Tuvieron que pasar 19 años para que ahora podamos mostrar y decir que tenemos a 93 niños que hablan maori como lengua materna. Fue muy difícil para ellos continuar durante los primeros años bajo este sistema en el que no se podían ver los frutos o los resultados de este esfuerzo. Ahora tenemos el siguiente reto que enfrentar. Estos 93 niños que continúan hablando maori, mi hijo mayor es uno de ellos, de hecho es uno de los mayores dentro del grupo de niños y tiene 19 años, ya va a la universidad, está persiguiendo y tratando de ligarse a las niñas, y con el tiempo va a tener que decidir qué hacer cuando comience su propia familia, y el reto yace en cómo motivarlo, cómo comprometerlo a que él críe a sus propios hijos bajo esta lengua, porque no podemos asumir que simplemente lo va a hacer automáticamente. Así que tenemos que hacer trabajo con él, socializar con él, para que él como padre quiera comprometerse a esta causa con sus hijos. Entonces no termina con esta primera generación de niños. Como mamá, ahora estoy pensando en mis nietos y en cómo voy a apoyarlos a ellos, y en cómo cómo mi hijo va a apoyar a sus nietos, que yo quizá no conozca, pero cómo esto se va a transmitir de generación en generación y cómo vamos a mantener vivo este compromiso en las próximas generaciones. Así que nuestras familias ahora están discutiendo esto, cómo vamos a apoyar a la siguiente generación y a la que viene después de ellos. Este es un juego de carrera larga, no es fácil. Yo sigo luchando, yo aprendí el maori como segunda lengua, ninguno de mis padres hablaba mi lengua. Fui a la universidad para aprender mi propia lengua. Y si ustedes aprendieron un idioma nuevo en la universidad, deben saber
que no, este idioma no es uno que vayan a poder utilizar con los hijos. Entonces, cuando llegó mi hijo, yo quería poder hablarle en este idioma, al cambiarle su pañal, al bañarlo, al enseñarle cosas. No tenía a la mano este recurso cuando comencé este viaje. Entonces, uno de los retos que hemos planteado en las instituciones educativas es que observen el tipo de lenguaje que están enseñando dentro de nuestras instituciones y que traten de empezar a enseñar uso relevante de las lenguas, de los idiomas, cosas que los niños se puedan llevar de su aula de clases y empezar a implementar afuera, no simplemente estructuras gramaticales del lenguaje. ¿Cómo lo volvemos utilizable? ¿Cómo lo volvemos un idioma hablado? Porque como nos ha enseñado la experiencia, para que una lengua sobreviva, debe ser hablado. Ese es un poco de mi trayectoria. Ahora, si alguien tiene si alguien tiene alguna pregunta, más adelante estaremos respondiendo. Kaori. Muchas gracias. Okay, now we are going to open the room for a Q&A session. And afterwards, we are going to have different conversations with the people joining us from the different states in our country where language nests have been developed. We have Claudia Hernandez with us today. She will be sharing her experience with us. We also have our colleagues from Chihuahua. And of course, we have different colleagues from Oaxaca who will also be sharing their experience with us. That way we can try to adopt and adapt this Kohanga Reo to our own context. Of course, our process has been very different, but we can learn from the experience. I have written down some notes, but I don't want to be a mic grabber. So first of all, I would like to listen to the audience and your questions. So we are going to have 5-10 minutes so that you can ask your questions. Please try to be brief so that we can listen to all of your doubts, concerns, and opinions. So if you could introduce yourselves briefly and then ask your question or your comment. Good morning. My name is Mario Ramirez. I come from Hidalgo, from the Mezquital. I speak Otomi language. And well, you mentioned the trauma lived by the tribe. So what does this language trauma refers to? Because I haven't been able to learn my language very well because I've undergone a traumatic process, I believe. So I would like to know about your perspective, how you have dealt with this, how you have lived this, because I think I've lived this and I've come to understand that I've lived trauma. I was a witness of the demise of the indigenous language in the 70s here in Mexico. En nuestro país, el trauma de la lengua es algo real. No hablamos de esto lo suficiente, pero cuando hablamos de este trauma, con frecuencia es en el contexto de no deberías aprender la lengua porque ya está fuera de uso. Y en parte porque nuestros padres o nuestros abuelos fueron maltratados, fueron golpeados en la escuela por hablar su lengua. Entonces asumieron este trauma y lo han pasado a sus hijos o a sus nietos. Sin embargo, una de las cosas, particularmente con lo que Carisma y yo hemos estado haciendo, es ayudar a nuestros hijos a entender el valor del idioma y no heredarles este trauma. Es decir, tomar la decisión firme de no pensar en el dolor que sufrimos en el pasado, sino mirar hacia adelante y hacia el futuro. Thank you very much. Yes, the revitalization or reverting displacement requires a therapeutic approach from a personal standpoint and also a social standpoint. So now we are going to listen to Maurice and then to our
other colleague raising his hand. So my question is the following. It calls my attention that Charisma shared with us that your parents didn't speak your language, so neither your parents nor you spoke it in the past, but you are very aware and conscious that this is your language. You also mentioned how the different groups, the different tribes have experienced a different losses or losses to a different degree. So I'm sorry if I'm hitting a nerve here, but I'm gonna probably ask an uncomfortable question. What kind of conflict arises among the tribes that have preserved their language and their culture and the ones that have lost them and are trying to recover them? So here in Mexico, this conflict is quite strong because we see groups that have clearly preserved their language and their culture, and they look down on those who are just trying to recover it. So there's this I don't know, effect of who has the right to self-identify as a Nawa or not Nawa, in your case probably Maori or not Maori, who is entitled to this naming, because this loss is gradual and there's this conflict. I do have this culture, I have this language, and why you, who look like a mixture of races, want to be named Zapoteco, Nawa, Maori, or whatever. So many times, sincerely, this person is aware that he or she lost his culture, lost his language, but he remembers his history, his family, his ancestors. He has a historic awareness, and the natural reaction is to say, okay, my grandparents didn't speak the language, I don't even speak the language, but this is my heritage. So how do you work with this conflict that, as a matter of fact, make the process harder? The revitalization becomes harder in the face of this conflict. So in your case, how have you lived this experience? Esta experiencia es muy real para nosotros en Nueva Zelanda y entre nuestras tribus. Entonces, en mi tribu principal está en el otro lado del espectro de la tribu de Carisma y de donde yo vengo incluso, porque no es la tribu principal. En mi tribu fuimos los últimos en ser colonizados. Mis ancestros no dejaban a nadie entrar. Éramos rebeldes por naturaleza. E incluso en el contexto moderno seguimos siendo considerados bastante revoltosos. Mi mamá sí habla el maori como lengua materna y la mayoría de su vida la ha dedicado a la enseñanza de la lengua. Sin embargo, mi mamá en casa no nos habla maori, así que yo aprendí la lengua como segundo idioma. Y con frecuencia, el problema con aquellos que dan por hecho la lengua, que siempre la han tenido y no piensan en las siguientes generaciones, incluso como en el caso de mi mamá, sucede esto, que le enseñó a todos los demás cómo hablar maori, excepto a sus propios hijos en casa. Entonces ella desconectó la idea de que también a nosotros tenía que hablarnos en esta lengua y no solamente ir a la escuela o a la universidad para enseñar la lengua. Entonces, el compromiso con la infancia que Carisma ha implementado y que y su comunidad han implementado en el hogar es un elemento clave para entender la revitalización del lenguaje. Como maori, la historia de nuestras tribus es un poco como Game of Thrones. Somos tribales, somos competitivos. Nuestra historia
se ha tratado de luchar unos contra otros, matarnos unos a otros, de hacer alianzas a través de matrimonios, pero somos personas altamente competitivas por naturaleza. Entonces tenemos esta tendencia a menospreciar a otros que no tienen tanta lengua como nosotros o tanto capital cultural, tanta riqueza cultural. Entonces, por mucho tiempo, la isla del norte fue muy cruel con la isla del sur. Tanto ha sido así que al ser nosotros los primeros que tuvieron contacto con los europeos, hasta los años 90 posiblemente, la mayoría de las tribus del norte no sabía que existían las tribus del sur. Así de grave era la desconexión que teníamos entre la tribu de Carisma y mi tribu, por ejemplo. Entonces, había una brecha enorme y no supimos de ellos hasta que se volvieron como mucho más prominentes y exitosos a nivel económico. Entonces esto le generó relevancia y conocimiento en el país. Pero más allá de eso, las tribus del norte ahora buscan ayudarles a vieron lo que estaban haciendo en el sur y también están comenzando a querer revitalizar la lengua porque la lengua se ha perdido en otras tribus también. Y ahora la tribu que están utilizando como referente fue aquella que había sido ignorada anteriormente. Entonces, mi tribu todavía tiene un gran número de hablantes maternos que están asegurándose que en cuyas familias sus hijos y sus nietos no están hablando la lengua. Y nuestro mayor miedo es que tengamos que esperar a que la lengua esté prácticamente muerta para comenzar a revitalizarla. Y si eso sucede, Carisma y su tribu van a ser nuestros líderes y se va a ver como una especie de círculo virtuoso. Pero sí, sabemos que muchas veces la gente utiliza una lengua contra otra lengua para menospreciar a su propia gente, pero ese no es el enfoque adecuado a adoptar. ¿Qué ahora? Quisiera comentar acerca de algunas estrategias como víctimas de esa negatividad, de esa crítica. Hemos juntado de manera colectiva a la gente de mi tribu y les hemos pedido que lo ignoren porque creemos que el idioma era más grande y más importante que las críticas de las otras personas. Era difícil, era doloroso y era un proceso bastante, sí, doloroso el que tuvimos que pasar para poder recuperar el idioma. Pero sí, si nos apasiona este viaje y estamos apasionados por salvar el idioma, sí habrá un momento en que tengamos que ignorar las opiniones y los comentarios de las otras personas y seguir hacia adelante porque sabes que es importante. Kiora. We have another question right there. So please, if you can please give him the microphone. I'm sorry, she took the microphone first. Thank you. How was your first year of experience when you started with the Kohangara Rio? I mean, did you have to convince the people who were going to participate to take their children with them, or was the community already organized in such a way that they had the will to take their children with them? How was this first year of work? Did you have to battle so that people would attend? How was the work regarding the content? What dynamics did you use and how did it all change? Thank you. Es una muy buena pregunta. De hecho, tienes que convencer a la gente
de que esto vale la pena y que vale la pena el tiempo y que esto será algo que sus hijos, bueno, podrán beneficiarse de esto sus hijos. Si quieres convencer a una mamá que le dé a sus hijos y que los ponga en un nuevo lugar, que los lleve a un nuevo lugar, bueno, va a tomar mucho tiempo para que esa mamá pueda confiar en ti y que pueda confiar en este nuevo, en esta iniciativa que toma tiempo. Podría ser un desafío como el que tuvo mi tribu acerca de, bueno, pero ¿cómo le hago si mi hijo no está hablando? Ellos podrían preguntar después de una semana, podrían preguntar después de 6 meses porque mi hijo todavía no habla. Y todo se trata de tratar de convencerlos para que sigan estando comprometidos y conectados con el Kohangaryu, que son los nidos de lenguas. I think that we should also speak about motivation. In motivation, well, we have different kinds of motivations, but well, perhaps we could speak also about the emotional and economic motivations and different kinds of motivations. Well, at least that's what I have perceived out of this context. Armandina, please. Thank you very much for everything shared. I would like to ask. You belong to the Commission of Maori Language. We always speak about Maori language, but considering the geography of New Zealand and what you have shared to us regarding the different tribes and even the rivalries that exist, I wonder, do you consider that you speak one language, one Maori language, or do you have different languages, or is there this diversity that would be relative according to the fact that it's just one and unique language? How can you work with all of the different groups and the different tribes to recover Maori if you have differences, in the case that you have them? Tenemos un idioma como tal, pero tenemos cierto número de dialectos. La diversidad se encuentra en los dialectos. Es regional, tribal, puede incluso ser local entre las familias también. Como comisión, cuando se estableció la comisión por primera vez, pasamos mucho tiempo creando nuevas palabras y nuevas maneras del idioma para modernizar el idioma y la habilidad de usar el idioma en diferentes contextos. La comisión ha sido criticada por la gente maori mucho por intentar de estandarizar el idioma hacia un solo idioma y no reconocer la diversidad del idioma. A pesar de los dialectos, podemos entendernos los unos a los otros y algunos sonidos, algunos niveles tonales, algunas palabras serán diferentes, pero en principio sí nos entendemos los unos a los otros y entendemos de dónde vienen esas personas si nos basamos en su dialecto. Actualmente la comisión ha tratado de estandarizar el idioma para el maori, pero producimos estos estándares para el gobierno, para que exista cierta consistencia en la manera en que lo usan. No se va a detener a nivel regional el uso de los dialectos, pero a nivel nacional, del gobierno nacional, queremos tener este estándar para ellos para que puedan tener algo que hacer. Kia ora.
Kira, my name is Javier. Thank you for your comments. I thank you for having spoken about some aspects who could be considered as a conflict or negative aspects in this successful concept. So we have some paradoxes when revitalizing these languages. As you said, as I understood, people feel that the language might have been saved, so they think that they have nothing else to do, so it's more complicated. So following that line, your model is so famous, and I would like to know what Kohanga Reo is, because we always translate it like nest of languages. So I don't know if this comes from a specific place or if it was an invention, but I would like to know if the model in New Zealand, since it's so successful for this language, I think that you have lost a certain identity trait that you want to revitalize with the language. I mean, since it's successful, you might lose some rights that the minorities population have. So I don't know if you have found some people who think that they don't have anything else to do because they feel that the language has been saved already. So the state perhaps is not as committed as before. Es que siempre hay un retraso en la traducción de unos segundos. El Kohanga, cuando se estableció por primera vez, se estaba recreando un ambiente de criar a los niños en el idioma. Se trataba de las personas mayores que pudieran educar o hablar el idioma directamente a los niños en un ambiente natural. No era como una escuela en sí, sino esencialmente se trataba de las tradiciones de nuestros abuelos que estaban criando a los niños. Estaba este rol tradicional y podían pasar tiempo con sus niños. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ser criados por nuestros abuelos y tenemos una gran conexión entre los nietos y los abuelos. Como consecuencia de esto, el modelo de Kohanga es esta gran conexión entre abuelos y nietos. Las actividades que harías con tus abuelos, en la manera en que interactuaban contigo, era recrear el idioma o el ambiente natural del idioma entre ambos. Los niños tenían la idea de que podían recuperar y aprender el idioma con estas interacciones en situaciones naturales. Cuando vamos a la universidad, conocíamos este idioma tan hermoso y para todos era relevante el criar a los niños. Hablábamos acerca del ambiente, acerca de los objetivos y acerca de las tradiciones, pero si quieres tener una conversación todos los días, no vas a tener el idioma adecuado. Puedes hablar acerca de todas tus tradiciones, pero esas no son las conversaciones que tenemos todos los días. Por eso, uno de los descubrimientos que tuvimos fue el idioma funcional, el idioma que puedes usar en las situaciones del día a día. Es importante el hablar de manera normal, porque tan pronto como lo elevas hacia el idioma ceremonial o el lenguaje tradicional, no se va a conectar con las personas. El Kohanga Río fue exitoso porque tuvimos muchas personas mayores que seguían con vida cuando comenzamos y adoptaron este modelo. Actualmente muchos de ellos ya murieron y tenemos ahora los aprendices de segunda lengua que tenían esta educación formal en la escuela en comparación con el alimentar este idioma a los niños. Uno de los puntos esenciales del Kohanga es que el idioma es dado y no enseñado. Este ha sido el éxito detrás de este modelo. Tenemos el reto el día de hoy por ese modelo, porque no todo el mundo ha tenido toda o la misma experiencia o habilidad. Pero lo que Carisma está haciendo es usar esta filosofía detrás del Kohanga para poder criar a los niños en un ambiente natural. Kia ora.
Perhaps a question that comes out of here is how to connect this institutional part and how to get it back to the community. I suppose that's one point we can take away, that it's being done right now. Now, our colleague there, please. Buenos días, gracias. Estoy un poquito nervioso. Tengo una pregunta para ambas oradoras. ¿Podemos considerar que la migración continua de Asia a Europa y los países anglosajones representan un nuevo reto para esta preservación de los maorí? Porque están llegando a Nueva Zelanda para los negocios, para el trabajo o para vivir, pero no conocen el maorí y no sabemos si tienen el objetivo de aprender y hablar maorí. Gracias. Gracias por esta pregunta. Sí, tenemos una gran diversidad y muchas influencias diferentes que llegan a nuestro país. La pregunta que deberíamos plantearnos acerca del idioma es en cuáles espacios tenemos control. El mayor espacio es el de los individuos, son los hogares. Los hogares son los espacios en donde podemos controlar lo que sucede adentro, incluyendo el idioma que se habla. Así que a nosotros no nos importa qué personas están viniendo a nuestro país y de qué manera nuestros hijos se comprometen o participan con el exterior, porque tampoco podríamos esconderles el mundo. Si están expuestos a otros idiomas cada día en la escuela, con la gente que ven en la calle y las señales que ven están en inglés, las cajas de cereales están en inglés, la mayoría de la gente con quienes van a hablar en las comunidades les van a hablar en inglés, y la pregunta y la solución que hemos planteado es si hay lugares que podamos controlar sin importar que esté esta presencia del inglés o que haya, no sé, español, árabe. Los espacios que nosotros podemos controlar serán espacios maorí y de esta manera podemos lidiar con este problema. Thank you very much for your talk. My question is regarding the educational system. I understand that your strategies were focusing on homes, but this initiative has grown so much that it has reached bigger levels like the government, language standardization, Maori certificates. And in the US, we have the dual immersion programs. I don't know if you have this kind of programs right now, because they're really useful. And I have seen the success of this kind of programs. I don't know if you have implemented something like that in New Zealand. En el sistema educativo de Nueva Zelanda tenemos el idioma que es parte de él, pero tenemos diferentes niveles. Son 5 niveles en nuestro sistema. El nivel 1 del idioma es la inmersión total, una escuela de inmersión total, en donde se espera que se hable de 80 a 100% en el idioma. El nivel 2 es el bilingüe. Es el idioma que va a ir en un porcentaje menor, desde 50 a 80. El nivel 3 es más bajo, tiene un estándar más bajo. El nivel 1 es cuando tenemos una materia separada que nos enseña por más de 3 horas a la semana. Entonces, sí tenemos un rango muy amplio de habilidades dentro de nuestro sistema que pueden usarse para medir el idioma. La mayoría de las personas en la mayoría de las escuelas probablemente solamente hacen el nivel 1, 2 y 3.
que son los más bajos. Es decir, que no tenemos tantas escuelas de inmersión, tenemos 72 escuelas primarias y secundarias y en todo el país. Si lo pensamos, si pensamos acerca del Kohanga, esta es una alimentación para estas escuelas. Tenemos aproximadamente 500 Kohanga Río y tenemos 72 escuelas primarias y secundarias de inmersión. Así que generalmente los niños tienen que ir a las escuelas generales y no a las escuelas de inmersión, entonces no pueden continuar con este proceso. Existen este sistema de educación oficial y no es suficiente para poder fomentar y alentar a nuestros niños para que vayan por todo el sistema porque no tenemos suficientes recursos ni espacio. Aunque sí tenemos escuelas de inmersión, pero no en la escala que deberíamos tener. That's very common in our system. We could say that it's even poorer. So, next question. Thank you very much. I'm Nadia. I am coming with my friend, and we have learned about your culture thanks to dance. Because I feel that it's something that has helped all of us who are learning about it. It's a way to know that, I don't know, the kind of names that you have, for example. And so my question is towards that point. So, just as in Mexico, we have learned a little bit about your history thanks to the dance. Do you have something similar there? So I know it's an ambiguous question if we take the Hawaii example that you mentioned before, because they created the Merry Monarch to show the world that despite colonization, they could maintain their culture and their language. They kept their stories thanks to dance and music, and they have saved their language some way. In this case, we know Hakas, which is the most famous aspect of your culture. And we know that that goes beyond, that you certainly have different kinds of art that we could get to know from your culture. Si me dice, hazlo tú. La música y los performance son una parte muy importante de nuestra cultura. Nuestra cultura tradicionalmente era oral, era a través de la danza y las canciones que las memorias de nuestros ancestros podían compartirse con diferentes generaciones. Somos personas muy expresivas. El movimiento y el performance y el teatro son parte de nuestra cultura. En particular, para los jóvenes, esto es muy importante, una manera muy importante que usamos para que el idioma sea más divertido y accesible para ellos. También tenemos competencias Haka y competiciones de Haka entre las diferentes tribus que se hacen a nivel regional y los ganadores de la competencia regional pueden llegar a la competencia nacional, que sucede una vez cada 2 años y es una de las reuniones más importantes de Maori en el país. Lo llamamos el Matateni. Es algo muy honorable. Si tu grupo de Haka llega al Matatoni, la música y el performance es parte de la cultura.
Sí, quisiera invitarlos a que encuentren maneras de usar la música y el performance para poder salvar el idioma. Thank you very much. I would like to ask about the immigration context. I don't know New Zealand case. How is the population's mobility internally? But I would like to know if the Maori population is going to the outside, because I understand that Maoris are not only located in New Zealand. Regarding my community, my great grandfathers migrated because they had to cut the sugarcane from the Chiapas zone, and they had to go from the south to the northeastern parts to Nayarit, or they migrated to the other place of the country, which is called Veracruz, to a port that is very important in Mexico right now. My grandfather's generation migrated to Mexico City. They created the surroundings of Mexico City, all of those places that are surrounding Mexico City in these very poor conditions. And my generation migrated towards New York, towards the United States. And we had this kind of trans-territorial community. I have family at Veracruz. We have a community of 1,000 people in Veracruz who speak Mixteco language. We also have family here in Mexico City. They also speak Mixteco, not so much, but they do speak Mixteco. And my generation in New York migrated to New York, and they don't. My nieces don't speak Spanish, but they speak English and Mixteco language. What's the possibility of revitalizing languages in migration contexts? So I'm from that region, and in one of these examples, I'm from mixed races. I don't speak my language completely. I just learned the ceremonial salutations and prayers, some bad words, and just to say them to my cousins when I arrived to the community, and I couldn't do all of the activities like carrying the wood or taking care of the fields. But we maintain the community, the normal social relationships, and we have the community work, which we called Tekio. I have a community role also. So, do you have that territorial mobility? How is it possible to build that community outside of the land, or they all were born? Because at the end of the day, the language, the culture in the community can survive. In our case, in New York, it's very interesting to see these competitions of Mixteca Bowl that we do, or the celebration of Saint Jerome, who's our saint, and we do it on September, and we're always in conflict with the mayor because we never have the permits to do some kinds of activities for our community. One comment is that in New York we have no Catholic church with Saint Jerome image, but the gallery in front of Central Park has an image of Saint Jerome, so my people go there to pray. So how is this matter? I'm very interested because we are producing some material for kids to revitalize language and all of these tradition that accompanies all of this community work, all of our celebrations and the community. Siempre hemos sido gente que se desplaza también. Nuestras tradiciones se tratan de desplazarse mucho. Probablemente en temas de viajes internacionales, nuestras migraciones principales han sido hacia Australia, porque es un viaje de 3 horas, un vuelo de 3 horas, es bastante rápido. Tenemos una población maorí muy grande en Australia.
En otros países también. En estos países, muchas personas se juntan a través de las artes, como el haka, que los une. En Inglaterra, una vez por semana, la embajada tiene un club donde tienen estas artes escénicas. Y generalmente van a diferentes eventos como grupo para poder actuar y esto los une. Hay también un programa de televisión en Nueva Zelanda que nos muestra todos los países diferentes que tienen un grupo de haka similar en donde se unen. En términos de revitalización del idioma y específicamente en la manera en que conectamos a nuestras personas, a la cultura, su identidad y su idioma, hemos visto que las redes sociales pueden contribuir fuertemente para darle soporte, como Facebook, Instagram y este tipo de redes. Más recientemente, hemos tenido personas que dan filmación de funerales en vivo y para nosotros, hace no tanto tiempo, eso era demasiado sagrado, sería demasiado sagrado y no se filmaría, no sería lo que ellos hicieron, pero ahora como las personas pueden ir a los funerales, están comenzando a filmarlos y los transmiten en vivo y se pueden sentir conectados a esto. Entonces filman los discursos para poder conectarse con la cultura y la identidad a través de ello. Así que sí estamos logrando que la gente esté más conectada a nosotros usando las redes sociales. Pero de nuevo, el principio que mantenemos es en el hogar. Es decir, yo tengo un sobrino que vive en Australia, su esposa es sudafricana, habla sudafricano a sus hijos y mi sobrino le habla maorí a los niños, así que tienen 3 idiomas que están funcionando y siendo usados en ese hogar, porque la idea es mantener el idioma en el hogar, porque necesitan este espacio. Así que el principio es el hogar. Cuando regresan a su hogar puede hablar maorí con nosotros. Esto es parte de apoyar ese espacio. Good morning. Those words were in my native language. I spoke Zapoteco and I said good morning in Zapoteco. I'm very impressed by all of the work described here. First, the initiative comes from the community and it is supported by the government. The biggest part that we've done to preserve our language has been the initiative of the community and the civil organizations. We haven't received a lot from the government. We have produced music, poetry, and literature in our language. We haven't had direct incidents on the academic part and at schools because we haven't had the permission nor the sensitivity to do it from the Ministry of Education. I would ask you to give me some ideas to be able to apply it and do it in our community, because it's a shame that we've been through so many processes. These introspective processes, because we don't agree. Like, we want to have this investment in the communities. We need money to foster the regional economy, and we need to have the resources to strengthen our languages on the one side. And on the other side, we have the reality that nobody speaks about. Even at schools, we are taught a history that has been, that has some influences. And do you
receive the real history and not the invented or official one. So I think that we still have this problem there. Es interesante que haga esta pregunta, porque ha habido mucha publicidad en Nueva Zelanda recientemente sobre precisamente esa pregunta. La colonización, el proceso de colonización en Nueva Zelanda y el robo de tierras, el despojo de tierra, ha sido algo que la mayoría de los neozelandeses no estaban conscientes, no sabían, no es algo que se cuente en las escuelas, y el impacto de la pérdida de la tierra y la falta de capacidad de poder obtener recursos o vivir de la tierra y cómo afecta esto a las comunidades y a la gente ha sido una verdad oculta en Nueva Zelanda durante mucho, mucho tiempo. Recientemente se hizo una petición al gobierno, a la Secretaría de Educación en Nueva Zelanda, para comenzar a enseñar esto como parte del currículo de historia dentro del país. Y la razón por la que se volvió tan público es porque la Secretaría de Educación se dio la vuelta y dijo no. Entonces, de nuevo me remonto al punto que mencioné anteriormente de cómo encontrar caminos, rutas que no confíen o que no se basen en el apoyo del gobierno. No podemos confiar en que el gobierno enseñe nuestra cultura, nuestra historia, nuestra lengua. Y esta es una lección que la mayoría de las comunidades indígenas alrededor del mundo han aprendido. Sorry, without the microphone I cannot translate. Thank you. Okay, so we only have 5 more minutes because we are going to have a brief break in a couple of minutes. So we have time for 2 or 3 more questions, but try to summarize and to be brief. Thank you very much. Thank you. Good morning. My name is Maribel. And well, the question is, what would you consider the main reason for people to decide to learn Maori? I've had the chance to study twice, 2 courses of 2 indigenous language. And when I told my family that I was going to learn these indigenous languages, they made fun of me and they were like, why do you want to learn this? Why don't you study English or French instead? Something that's actually useful for your professional life. So, well, I didn't think there was anything wrong with learning an indigenous language. It was not a loss of time for me. But how do you deal with this, or what do you tell people to motivate them and let them know that it's worth it? Bueno, en Nueva Zelanda también enfrentamos este tipo de situaciones. Hay personas que nos han dicho que, bueno, ¿cuál es el punto de aprender Maori? ¿Cuál es el sentido? ¿Deberíamos aprender japonés, chino, español? Quizá debimos de haberlo hecho. Porque el Maori no es una lengua de negocios o una lengua útil, básicamente. Ahora, esa verdad ha estado permeando por varios lados durante mucho tiempo, pero lo que hemos descubierto es que en un mundo en el que puedes ver todo en Internet, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño. Entonces, ahora podemos ver más a la gente a través del Internet. La globalización ha reducido el tamaño del mundo. Y al pasar esto, creo que el impacto es que, bueno, al menos para los neozelandeses, el país es muy pequeño en el final del mundo. Si quieres destacar en este mundo
globalizado, tienes que mostrar por qué eres distinto. Y la única cosa que es distinta en nuestro país o que nos hace diferentes es el maorí. Es la lengua maorí, la cultura maorí. Entonces, los europeos de nuestro país, ¿saben? Son como el resto de los europeos en el resto del mundo. Pero lo que los hace neozelandeses es haber aprendido nuestra cultura, nuestra lengua. Entonces, lo que hemos estado haciendo más recientemente, particularmente para la comisión y la dirección de la comisión, es resaltar este rasgo distintivo que es nuestro, de nuestro país. Entonces, en Nueva Zelanda, los neozelandeses lo que utilizan para decir somos de Nueva Zelanda, somos distintos, es nuestro país, Haka. Y este es nuestro arte. El resto del mundo está ahí, pero nosotros somos esto. Esto es lo que nos hace únicos como país. Entonces, ¿cómo nos perfilamos o cómo nos distinguimos como neozelandeses a través de nuestra lengua? Entonces, ese es el mensaje o el impacto que hemos estado adoptando. La Secretaría de Educación ha realizado un sondeo muy grande a lo largo del país acerca de qué es lo que la gente considera lo más importante en el sistema educativo, qué es lo que necesitamos en la creación de una visión, y las tres cosas principales que resaltan son la cultura, la lengua y la identidad. Y todo esto se basa principalmente en el maorí. Entonces, eso es lo que lo hace posible. Yes, changing negative views to positive views about our own identity. Our Spanish is very related to our indigenous languages. There's an important aspect of raising awareness about this identity, these deep roots, like the ones we have. Unfortunately, we are almost running out of time. So before our break, we are going to have a couple more questions, but please try to be very concise. This is the Zapotecan language from the northern mountains in Oaxaca. I would like to ask you, how did you manage to convey the philosophy you used? How did you make this philosophy triumphant? How did you make this philosophy succeed? Because generally speaking, a government's philosophy is always vertical. So how did you manage to permeate this horizontal philosophy? La filosofía que utilizamos fue la siguiente. Encontramos a las personas en las comunidades que fueran las más apasionadas, las más motivadas y que tuvieran mucha energía, que fueran las más comprometidas. Y las dejamos que hicieran lo que tenían que hacer. Las dejamos ahí solas haciendo lo que tenían que hacer, y este ha sido el enfoque más exitoso, la manera más exitosa de motivar un movimiento horizontal y fortalecer a las comunidades para que impulsen la lengua sin soluciones diseñadas como tal, sino con el apoyo de que puedan hacer esto realidad y que traigan estas lenguas a la vida, pero con tan poca interferencia como sea posible. Who else wanted to ask a question? Hi, my name is Aurora. I don't know if this is any way related, but I think there's something called greenstone. Is this part of your language, and what does this mean? Sí, este es greenstone, lo llamamos Pounamu. Pounamu viene de la isla del sur. Y la forma de este Pounamu tiene la forma de un tiki, como lo que tenemos en la parte trasera del
de la sala son dos haitiki. Esta es una forma tradicional de tallar junto con una forma contemporánea de tallado. Al igual que la lengua, estos tallados nos cuentan historias y cuando nos las dan como regalos, cuando nos dan estos tallados como tallados, las portamos y motivamos a que los niños las recreen en nuevas maneras para que de esta manera sean regalos que podamos dar a los niños y que los niños puedan dar y que el arte como este se mantenga vivo. Es como la danza, como la música, es algo que carga nuestra lengua, un arte que carga nuestra lengua para las futuras generaciones. Probably just one more question. Okay, so I would like to know a little bit more about the following. I understand that when all the Kohanga Rios came up or were founded, the founder of the Pakeha, of the European, was discriminatory against the Maori. So I would like to know how this has changed, how this discrimination from Pakeha and from the tribes has changed. How have you managed to accept foreigners to get interested in your language? I teach Maori where I dance, and I would like to have seminars or something, but I have a difficult time finding information. You have to go to New Zealand. Todavía tenemos mucha discriminación en torno a la lengua, pero está comenzando a cambiar. Y parte de esto ha estado influido por representantes, por campeones en los medios de comunicación que apoyan la lengua. Entonces, por ejemplo, estábamos viendo algunas de las preguntas que nos han hecho y una de ellas ha sido cómo hacemos que esto se vuelva mainstream, cómo hacemos que la revitalización sea apoyada por la población en general. Y la manera en la que voy a responder es, estaba escuchando las noticias durante el desayuno y había un pakeha que estaba leyendo en Maori. Normalmente no veo las noticias en el desayuno, pero estaba en casa. Y lo que me saltó al oído y me hizo voltear fue eso. ¿Quién está hablando en las noticias? Y entonces era un chico pakeha que estaba leyendo las noticias y estaba leyendo los nombres de los lugares que tenían nombres en inglés, pero estaba también leyendo los nombres en maori. Y al dar el clima también estaba hablando en maori. Entonces, han comenzado a normalizar la lengua a través de personas como él, y esto ha sido muy útil. Tenemos también ejemplos así en la Radio Nacional, que siempre trata de introducir alguna lectura como algo en maori. Entonces, esto ayuda. One more, just to close. Okay, so I have two different questions, if I may. One is whether you have certain strategies you could briefly share for strengthening and developing a language in order to make sure not only that it is revitalized, but to go even further. And the other one is there any kind of support, and how does this look like, financial support for researchers that work around revitalization of language? Debido a que son dos preguntas, yo voy a responder la primera y después Moan va a responder la segunda. Respecto a las estrategias sobre cómo hacer crecer una lengua, otra vez voy a hablar de esta pieza de arte que tengo colgada en el cuello. No se basa solamente en el lenguaje tradicional, porque
no se vuelve utilizable rápidamente para nuestros hijos. Nuestros hijos que usan Instagram y que les encanta jugar juegos en la computadora, el maori no es algo que puedan utilizar, algo que sea útil para ellos en sus intereses. Entonces la lengua sigue amenazada. Entonces, como la comisión, parte de nuestro papel ha sido idear cómo crear nuevas palabras para que nuestros hijos e incluso los adultos puedan continuar utilizando la lengua conforme evolucionamos y conforme sigue cambiando el mundo. Computadora, por ejemplo, tuvimos que tuve un consejo de mayores que nos ayudó a idear un término para computadora, porque tradicionalmente no existía en nuestra lengua. Rorro-hiko es la palabra para computadora. Rorro, cerebro, hiko, electrónico, eléctrico. Entonces, hemos hecho este tipo de estrategias para cómo llevar estas palabras a la sociedad, cómo socializarlas, porque de nada sirve tener todo un conjunto de palabras nuevas almacenadas en un archivo, en una oficina. Tenemos que llevárselas a los hablantes para que empiecen a utilizar estas palabras. Y uno de los principales personajes de las noticias deliberadamente utiliza palabras en maori para compartirlas. Entonces, aprende palabras durante 3 meses. De hecho, una de las primeras palabras que aprendió fue una palabra tradicional de las que ya no se usan para poder seguirlas, traerlas de vuelta y así como crear unas. Y siempre utilizaba al final de su noticiero una misma palabra durante 3 meses. Y al final de ese periodo, la mayoría de los hablantes de maori ya utilizaban el término, la palabra que usaba. Entonces se trata de idear las palabras y crear estrategias de cómo propagar estas palabras a lo largo de las comunidades, de los maestros, para incentivar el uso de estas palabras. La otra cosa que suelo decir es, no confíen únicamente en una comisión o en el gobierno, en la creación de estas palabras. Un ejemplo que tuvimos, porque al gobierno lo puede hacer, pero le toma mucho tiempo, pero también las propias comunidades pueden idear sus propias palabras. La lengua tiene que evolucionar si esta ha de sobrevivir. Y como comisión ideamos una palabra para selfie, porque no había palabra para selfie en maori. Pero los hablantes de maori que utilizan Facebook ya estaban utilizando una palabra que ellos habían creado para selfie, y nuestra palabra rápidamente quedó olvidada y rápidamente nos dimos cuenta que la que estaban utilizando en Facebook, en redes sociales, era la que tenía que ser. Uno de los tíos de Rawani menciona una frase que utilizamos todo el tiempo, que es la que está utilizando. Hay un momento en el que necesitas romper con la tradición para que tus tradiciones sobrevivan. Entonces, no tengan miedo de ser innovadores y de ayudar a la lengua a evolucionar, porque esto va a asegurar que los elementos nucleares de la lengua sí se mantengan. Ahora, con respecto a la investigación, a la pregunta sobre la investigación. En nuestro país, las secretarías clave que impulsan la investigación en ciencia y tecnología por mucho tiempo han tratado de incorporar más investigación maori. Y todo depende de que también puedan asistir a estos proyectos de investigación, pero actualmente están más enfocados en incorporar más investigación maori en sus espacios. Pero sigue siendo un poco un reto en términos de la lengua, porque la investigación muchas veces toma mucho tiempo antes de que la gente pueda ver el beneficio de la investigación. Entonces, tenemos que ser estratégicos en cómo podemos llevar la investigación allá afuera para que la gente pueda asumirla. Entonces, el nivel de financiamiento está bien, no es el mejor, pero definitivamente sí hay financiamiento. Pero si consideran lo que Carisma habló en términos de recursos y palabras y cosas como estas, si no es relevante porque no lo está utilizando la gente, entonces la investigación se vuelve prácticamente obsoleta. Y sí, hay mucha investigación en torno a nosotros, pero para cuando sale ya es irrelevante, ya es vieja o no está conectada a la gente.
Entonces, esa es la parte clave, asegurarse que la investigación sea relevante y relativa al pueblo. What she's mentioning is very important. Knowledge should be timely. It should not be segregated or separated from the people. Yes, I was saying that we need to bring together research and academic work with the needs of the people and make it culturally relevant. That's something important we need to take into consideration here in Mexico and in many other countries in Latin America, because there's a huge gap between both aspects, and we need to close this gap between the generation of research and the needs of the communities and their own interests. So that's something to think about because it's critical. Okay, so we are going to have a short break now. You can have coffee and crackers and some finger food for you outside, and we will be back here in 20 minutes because we're going to have another activity. I just want to mention something really quick. This is the first activity we've done in this area regarding the revitalization of indigenous languages, but this is something we want to continue doing. So there was no attendance role for these uh, workshop, but we would like to invite you to future workshops. So I'm going to leave some sheets of paper here in the table. So if you're interested in learning about other events, other workshops, please leave your contact information and where you come from. If you work in an institution, if you are working on something related, you can also add that information so that we can keep in touch. And probably at the end of the workshop, we are going to have a short questionnaire as feedback. So you can write your name, your email, your contact information so that we can keep in touch. If you need to leave before 2 p.m., you can write your names and your contact information now.